El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana. Su legado de monumentos colosales, tumbas reales y arte refinado ha perdurado durante más de 4000 años, y sus tesoros continúan siendo fuente de asombro y estudio, desde las pirámides que se alzan imponentes en el desierto hasta los pequeños objetos funerarios que dan testimonio de su rica cultura. Egipto sigue siendo un lugar lleno de misterio, belleza y sabiduría. Número 1. Las pirámides de Egipto, el gran legado de los faraones. Las pirámides de Egipto, especialmente las de Giza, son los monumentos más conocidos de la civilización egipcia y son considerados una de las maravillas del mundo antiguo. La pirámide de Keops, la más grande de las tres, se construyó durante el reinado del faraón Khufu, también conocido como Keops, alrededor del año 2570 a.C. Su altura original era de 146 metros, y aunque hoy ha perdido algo de altura debido a la erosión, sigue siendo una de las estructuras más grandes jamás construidas por el hombre. La exactitud y precisión con la que fue construida sigue siendo un misterio, y muchos estudiosos aún debaten cómo lograron mover y colocar los enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan más de 2 toneladas. Las pirámides eran tumbas, pero también eran símbolos del poder divino de los faraones. Se creía que al morir, los faraones se convertían en dioses y ascendían al cielo para unirse a Ra, el dios del sol, y vivir eternamente. Para ello, sus tumbas debían ser construidas de tal manera que pudieran facilitar su ascenso al más allá. A su alrededor, las pirámides estaban rodeadas de templos y monumentos, y su construcción no solo era un esfuerzo de ingeniería, sino también una manifestación de la devoción religiosa del pueblo egipcio. Número 2. El tesoro de Tutankamón, un descubrimiento asombroso. Una de las tumbas más célebres y asombrosas de Egipto es la de Tutankamón, el joven faraón que ascendió al trono a los 9 años y murió a los 18. Aunque no fue uno de los faraones más importantes, la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, contenía uno de los tesoros más ricos jamás encontrados. El hallazgo de la tumba intacta, junto con los numerosos objetos funerarios que acompañaban al faraón, reveló mucho sobre la opulencia y las creencias religiosas del antiguo Egipto. El tesoro de Tutankamón incluye más de 5000 objetos, muchos de los cuales son de oro puro, incluyendo su famosa máscara funeraria, que se ha convertido en uno de los símbolos más icónicos del antiguo Egipto. La máscara, hecha de 11 kilos de oro, está incrustada con piedras preciosas como el lápiz lazuli, turquesa y cristal de rosa, y representa el rostro del joven faraón con una expresión serena. Otros objetos de la tumba incluyen muebles de lujo, como un trono dorado, así como joyas, amuletos y estatuillas de deidades egipcias, todas diseñadas para garantizar que Tutankamón tuviera una vida después de la muerte cómoda y protegida. Número 3. La mística reina Neferteti, la belleza eterna. Uno de los faraones más famosos de la historia egipcia, Nefertiti, es conocida no solo por su poder, sino también por su inigualable belleza. Nefertiti fue la esposa del faraón Akenatón y la madre de Tutankamón. Juntos intentaron cambiar el sistema religioso egipcio, adoptando el culto exclusivo al dios Sol Atón, lo que generó tensiones y controversias dentro del sacerdocio egipcio. Sin embargo, Nefertiti sigue siendo una de las figuras más admiradas de la historia de Egipto, en gran parte gracias a su famoso busto, que fue descubierto en 1912 en Amarna y que actualmente se encuentra en el Museo de Berlín. El busto de Nefertiti es una obra maestra del arte egipcio y muestra a la reina con una belleza serena y elegante, con una tiara real que resalta sus facciones. Se cree que Nefertiti desempeñó un papel importante en el gobierno durante el reinado de su esposo, y algunos incluso sugieren que pudo haber asumido el trono como faraona tras la muerte de Akenatón, aunque no se ha encontrado evidencia concluyente de ello. A pesar de los intentos de borrar su memoria en la época posterior a su reinado, la figura de Nefertiti sigue siendo un símbolo de belleza, poder y misterio. Número 4. Las momias, guardianas del más allá. La momificación es una de las prácticas funerarias más distintivas del antiguo Egipto, y su propósito no era solo preservar el cuerpo para la eternidad, sino también garantizar que el alma del difunto pudiera vivir en el más allá. Los egipcios creían que para que el alma continuara viviendo, el cuerpo debía ser preservado para que pudiera reconocerlo en la otra vida. El proceso de momificación era complejo y variaba según el estatus social del difunto.
En el caso de los faraones y los nobles, la momificación era un proceso largo que podía durar hasta 70 días. Primero, se extraían los órganos, que se conservaban por separado, y luego el cuerpo se deshidrataba utilizando una sal llamada natron. El cuerpo se envolvía en vendas de lino y los sacerdotes realizaban rituales para asegurar que el difunto estuviera listo para enfrentar el juicio de Osiris, el dios de la muerte. Las momias egipcias, especialmente las de los faraones, han sobrevivido durante milenios, proporcionando valiosa información sobre la medicina, el arte y las costumbres funerarias del antiguo Egipto. Algunas de las momias más famosas incluyen la de Ramsés II, considerado uno de los faraones más grandes, y la de Amenhotep II, que fue descubierta en 1898 en el Valle de los Reyes. Número 5. Los jeroglíficos, el lenguaje de los dioses. Los jeroglíficos egipcios son uno de los sistemas de escritura más antiguos y complejos del mundo. Utilizados durante más de 3000 años, los jeroglíficos no solo eran un medio de comunicación, sino también una forma de arte y una manifestación del poder divino. Los egipcios creían que la escritura era un regalo de los dioses y su uso estaba reservado principalmente para los sacerdotes y los escribas, quienes eran responsables de registrar todo, desde los decretos reales hasta las ofrendas a los dioses. Los jeroglíficos son conocidos por su belleza y complejidad, con más de 700 símbolos que representan sonidos, objetos y conceptos. Estos símbolos se inscribían en monumentos, tumbas y templos, y a menudo tenían un significado más profundo que el que se percibe a simple vista. En las tumbas, los jeroglíficos no solo servían para nombrar al difunto, sino también para garantizar su resurrección en el más allá. La piedra de Rosetta, descubierta en 1799, fue clave para descifrar los jeroglíficos, ya que contenía el mismo texto en 3 escrituras: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a este hallazgo, los estudiosos pudieron finalmente entender el lenguaje sagrado de los antiguos egipcios. Número 6. El Valle de los Reyes, el cementerio real de los faraones. El Valle de los Reyes, ubicado en la orilla occidental del río Nilo, cerca de Luxor, es uno de los sitios arqueológicos más famosos de Egipto. Durante más de 500 años, entre los siglos XI y IX a.C., los faraones de la nueva dinastía, junto con sus familiares más cercanos, fueron enterrados en este valle. Las tumbas, talladas en la roca de las montañas, son famosas por sus intrincadas decoraciones y por los objetos funerarios que se colocaban dentro de ellas. Una de las tumbas más famosas del Valle de los Reyes es la de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter. Aunque la tumba de Tutankamón no era la más grande ni la más rica en objetos, su descubrimiento fue un hito en la arqueología debido a la cantidad de tesoros que se encontraron intactos. Otros faraones enterrados en el Valle de los Reyes incluyen a Ramsés II, Seti I y Amenhotep II. Las tumbas del Valle de los Reyes están llenas de riquezas y objetos que los faraones necesitaban para su viaje al más allá. Entre los artefactos más comunes se encuentran estatuas, amuletos, joyas, muebles y vasos de todo tipo. Cada uno de estos elementos tenía un significado ritual y estaba destinado a garantizar la vida eterna del difunto. Número 7. El papel de los dioses egipcios en la vida cotidiana. La religión egipcia desempeñaba un papel central en la vida de los antiguos egipcios. Se creía que los dioses intervenían directamente en todos los aspectos de la vida, desde la agricultura hasta el gobierno, y se les rendía culto a través de sacrificios, oraciones y rituales diarios. Los templos eran los lugares sagrados donde los sacerdotes realizaban estos rituales en nombre del pueblo. Algunos de los dioses más importantes del panteón egipcio incluyen a Ra, el dios del sol y creador del universo; Osiris, el dios de la muerte y la resurrección; Isis, la diosa de la magia y la fertilidad; y Horus, el dios del cielo y protector del faraón. Cada dios tenía su propio templo y su propio culto, y los egipcios se esforzaban por vivir en armonía con las fuerzas divinas que regían el cosmos. Número 8. La ciencia y la medicina en el Antiguo Egipto. Los egipcios no solo eran expertos en arquitectura y arte, sino también en ciencias y medicina. Su conocimiento sobre el cuerpo humano y las enfermedades era notablemente avanzado para su época. Los médicos egipcios tenían una comprensión de la anatomía humana, la cirugía y los tratamientos medicinales que era muy superior a la de otras civilizaciones contemporáneas. Se sabe que los egipcios realizaban cirugías para tratar fracturas y otras lesiones, y usaban remedios a base de hierbas y otras sustancias naturales para tratar diversas enfermedades. También eran expertos en el uso de la momificación, que no solo servía para preservar los cuerpos, sino también para prevenir infecciones y enfermedades después de la muerte. Una
de las locuras más fascinantes y misteriosas del antiguo Egipto es el culto a los animales sagrados y cómo estos seres eran adorados, venerados y en algunos casos momificados como si fueran dioses mismos. Los egipcios creían que los animales eran una manifestación de las divinidades y los más importantes, como los gatos, cocodrilos, halcones y toros, tenían un rol sagrado en la vida cotidiana y en los rituales religiosos. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el culto a los gatos, particularmente en la diosa Bastet. Bastet era la diosa del hogar, la maternidad y la protección, pero también era la diosa de la guerra y la venganza en su aspecto más feroz. Se la representaba como una mujer con cabeza de gata o en ocasiones como una gata misma. Los egipcios consideraban a los gatos animales sagrados, ya que creían que poseían un vínculo divino con Bastet, y por eso los gatos eran adorados y cuidados con un fervor casi religioso. Los gatos, al ser sagrados, también eran momificados cuando morían, al igual que los humanos. Los egipcios, en su deseo de asegurarles una vida después de la muerte a estos animales, les daban un entierro digno y ceremonioso. En el año 1888, en la ciudad de Bubastis, se descubrió una tumba masiva con más de 300.000 momias de gatos. Esta tumba era solo una de las miles que existían en Egipto, lo que demuestra el inmenso respeto que sentían por estos animales. Algunas momias de gatos tenían incluso adornos o amuletos de oro, y se pensaba que al ser enterrados de esta manera se aseguraba la protección divina en el más allá. No solo los gatos fueron adorados, sino que también hubo cultos a cocodrilos, halcones y toros. El más famoso de estos fue el culto a Apis, un toro sagrado asociado con el dios Ptah. Cuando un toro Apis moría, se le rendía un elaborado funeral y se le momificaba. De hecho, el culto a Apis fue tan importante que la muerte de un toro sagrado era un evento nacional y se celebraba una especie de reemplazo del animal con un nuevo toro considerado la reencarnación del dios. La veneración de los animales y su vínculo con las deidades no solo reflejaba la conexión espiritual que los egipcios sentían con la naturaleza, sino también la locura de su fe en los poderes divinos que habitaban en todo lo vivo. Y es que, amigos, el antiguo Egipto sigue siendo una fuente de fascinación y misterio, desde los faraones que gobernaron con un poder divino hasta los tesoros funerarios que siguen siendo desenterrados en las excavaciones arqueológicas. Egipto, desde luego, ha dejado una huella indeleble en la historia humana. Cada descubrimiento, cada artefacto y cada inscripción nos acerca un poco más a entender cómo vivían y pensaban los egipcios, y su legado sigue siendo una parte integral de nuestra comprensión del pasado. Si te ha fascinado este vídeo sobre el antiguo Egipto, no olvides dejar un gran like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Es totalmente gratis, créeme, no te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, deja un comentario con tu opinión. ¿Cuál de estas historias fascinantes sobre el antiguo Egipto te ha alucinado más? Te leemos con muchísima atención. Sí, amigo, amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias de todo corazón por seguirnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.